Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de Mentes Narcisistas. Y bueno, en el día de hoy lo que quería era exponer alguna bibliografía relacionada con el tema de la codependencia y del trastorno de la personalidad narcisista, especialmente cuando nos lo encontramos en la familia. Uno de nuestros progenitores pensamos que es narcisista o ya está diagnosticado con el trastorno, y esto nos va a servir para conocer de alguna manera los patrones de comportamiento que se generan en el hijo o en la pareja cuando esa pareja elegida tiene un trastorno y empezamos a notar que hay aspectos que no nos cuadran. Pero bueno, como ya digo, creo que estos libros están más enfocados, sí, en la pareja también, especialmente uno de ellos, que voy a pasar a mencionar quizás el primero, pero en la mayoría de los casos hablo o más desde la perspectiva del hijo, que ha pasado por un padre o una madre narcisista o similar, qué comportamientos, qué miedos, qué emociones son las que predominan en este individuo, ¿no? En este hijo, y bueno, pues cómo identificarlo, cómo hacerle frente y cómo finalmente superarlo. Entonces, voy a pasar a explicar, porque son varios los libros que he creído convenientes el exponer, todos ellos los he podido leer en profundidad, creo que pueden ayudar mucho a la gente. Y el número uno, el primero de ellos, es el síndrome del imán, el síndrome del imán humano de Ross Rosenberg. Ross Rosenberg es un terapeuta norteamericano, estadounidense, y bueno, este es su único libro. Él estuvo 3 veces casado. Comenta que, bueno, a pesar de ser psicólogo, esto no le permitió ver el que sus parejas eran extremadamente narcisistas. Él piensa que muy posiblemente su padre padeciera el trastorno narcisista de personalidad, tuvo una infancia muy dura, luego esto se vio reflejado, como ya digo, en su vida adulta, algo que es muy común, que le pasa a la mayoría de personas que crecen en un ambiente así. Y bueno, pues habla desde la perspectiva de psicólogo, de clínico, y aparte pues tiene su propia experiencia al respecto, ¿no? Habla sobre todo acerca de cómo las personas que crecen en un ambiente así consideran como algo normal y tan familiar ese tipo de comportamientos que son tan disfuncionales y acaban muchas veces en parejas pues que no, o sea, en relaciones de pareja que no son satisfactorias y que, bueno, pues que ya sabemos todos que no llevan a buen puerto. Entonces, el síndrome del imán humano está traducido del inglés, de Human Magnet Syndrome. Lo recomiendo mucho, es un libro muy conocido, tiene un canal de YouTube, también Ross Rosenberg, tiene algún que otro vídeo además en el que aparece hablando con Sam Vaknin, que ya lo comenté en el anterior vídeo acerca de cómo muchas veces se confunden los términos de la empatía, la codependencia, de que aunque parezca una locura y justo lo contrario, el tener más empatía muchas veces pues no, o sea, realmente no es un sinónimo de leer bien las emociones del otro, ¿no? Sino que, bueno, pues tendríamos que hablar más que nada de una empatía ajustada, ¿no? A la edad y a la madurez de la persona, o a la supuesta madurez de la persona. Sam Vaknin, narcisista diagnosticado, junto con Ross Rosenberg, un codependiente recuperado ya, pero que la verdad que ver a ambos en un solo vídeo, o en, no sé si tienen una colección de vídeos ambos dos juntos, intercambiando opiniones, pues se hace verdaderamente interesante. Ahora, otro libro que me parece muy muy importante que una persona que esté intentando cambiar aspectos lea es este libro de Padres emocionalmente inmaduros, que es del autor Lindsay C. Gibson, y que habla de cómo recuperarse el distanciamiento del rechazo de los padres autoinvolucrados.
sí, es un término autoinvolucrado, autoabsorbido, que no es el único o la única autora que menciona este término. Ahora también voy a pasar a enseñaros un libro muy interesante y que menciona prácticamente, utiliza el mismo término. Y es que, pues bueno, muchas veces no podemos considerar padres narcisistas, única y exclusivamente. Hablamos mejor de padres autoinvolucrados, autoabsorbidos, egocéntricos, padres emocionalmente inmaduros, como bien dice el libro, y que hace o bien imposible o bien dificulta mucho la función de estos padres. Entonces, explica muy bien cómo son esos padres, qué comportamientos tienen, cómo afecta esto a los hijos y cómo poder pues el llevar una vida más, pues más llevadera y más saludable ya en nuestra vida adulta. Voy a pasar a enseñaros este otro libro que os he comentado y que es un libro de Nina Brown que habla acerca de Children of Self-Absorbed, que son los hijos de los padres autoabsorbidos, ¿no? Bueno, una guía que habla acerca de cómo sobrellevar una infancia donde uno ha crecido en ambiente narcisista. Nina Brown es la autora de Destructive Narcissistic Pattern, que es el patrón destructivo narcisista. Es la creadora de este término. Sería algo así como un peldaño por debajo de lo que viene siendo el trastorno narcisista de personalidad, o bien ya entrando en lo que es el trastorno, pues ese patrón de conducta propia de la persona narcisista. Habla acerca de todas las técnicas, todos los recursos necesarios para hacer frente ya en la vida adulta también pues a esas ideas erróneas, a todas esas pues muchas veces fantasías, porque no dejan de ser eso, ¿no? Formas muy erróneas de pensar que tenemos los hijos de padre y madre narcisista, y ya no solo por el hecho de tener un progenitor con un trastorno, sino que todo el ambiente familiar ha sido muy disfuncional, con lo cual este libro no tiene traducción al castellano. Creo que puede ser una muy buena elección si sabéis inglés para vosotros. Otro libro muy muy interesante es Volver a casa, de John Bradshaw. Se trata de un libro, bueno, este tomo trata acerca de, bueno, este libro, esta obra, este autor, que bueno, ha escrito algún libro más, no es el único, pero habla de la recuperación del niño interior, el niño interior que todos llevamos dentro y que de alguna manera está herido y que precisa de nuestra ayuda. Tenemos que ser algo así como los padres, el padre-madre que nunca tuvimos, ¿no? Tenemos que pasar a ser esa figura protectora que, si bien pues no ha tenido un buen modelo, que si bien se le ha negado muchas veces ese autocuidado, tiene que empezar a dárselo, ¿no? Entonces, bueno, tiene otros libros acerca de, pues no sé si de la relación con nuestras mascotas o algo así, que nada tiene que ver con esta temática. Bueno, me ha parecido una curiosidad cuando lo he estado buscando en Amazon. Sí está en castellano. Persona que bueno, sufrió mucho en su vida, su infancia, adolescencia, edad adulta temprana, con adicciones. Estaba muy perdido y se dio cuenta de que no lo habían, o sea, al menos pues no había crecido en el ambiente que él había precisado, ¿no? Con unas necesidades emocionales cubiertas como él quizás lo hubiera necesitado, ¿no? Bueno, hay aquí algún que otro libro que ya habla sobre la codependencia. Este libro de Pia Mellody es realmente, creo que el más conocido, y en inglés recibe el nombre de Codependent No More. Es como ya no más codependencia, ¿no? Es como liberarse de la codependencia, qué es, en qué consiste, de dónde viene, y bueno, pues habla precisamente de eso, de los padres autoinvolucrados, de cómo crían a sus hijos, de cómo les hacen despreocuparse de sus propias emociones
y de, bueno, pues cómo se ajusta uno para intentar sobrevivir en ese ambiente, y cuando ya se convierte en persona adulta, quizás no, ya no le resulta funcional esa manera de operar, ¿no? Así que, ya digo, Pia Melody, la codependencia, que es de donde procede, cómo sabotea nuestras vidas, está en castellano. Todos estos libros los podéis encontrar en Amazon. Bien, algún que otro libro más que os puedo enseñar. Es que de verdad que a lo largo de todo este tiempo, desde que recibí la noticia de que, bueno, pues este progenitor mío podía muy posiblemente padecer el trastorno narcisista, me puse manos a la obra, y ha sido mucha la literatura que he ido leyendo, que he ido adquiriendo, y que bueno, que quizás muchas veces uno se puede llegar a obsesionar. No quisiera yo que nadie se obsesionara tampoco, porque al fin y al cabo la vida se vive allá afuera, ¿no? No en los libros, y un libro pues a uno le puede servir de mucho para poner la cabeza en orden, pero bueno, recrearse siempre en lo mismo tampoco va a ser algo muy positivo, ¿no? Entonces, Alice Miller, El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo. Este libro me parece muy interesante, quizás es un poco más técnico. Alice Miller fue una terapeuta que osó, de alguna manera, y bien hizo, osó a contrariar las propuestas de Freud. Para Freud, el niño era un ser que prácticamente es que no tenía derechos, no debía hacer otra cosa más que adaptarse a lo que sus padres quisieran, ¿no? Un señor de otra época que, si bien es una figura muy conocida dentro del ámbito de la psicología, pues tenía lógicamente sus limitaciones. Así como también percibía que, bueno, pues que todo era masculinidad. El hombre podía sufrir el complejo de Edipo, pero no así la mujer el complejo de Electra en sus primeras fases, cosa que ya se ha visto que no es así. Y Alice Miller hizo precisamente mucho como esfuerzo, y intentó siempre defender la naturaleza del niño y de su esencia, ¿no? Entonces me parece un libro muy interesante. Precisamente habla del drama del niño dotado, de un niño cuyas capacidades, cuyas potencial, ¿no?, ha sido de alguna manera frustrado. Entonces es el drama del niño dotado, y un niño que, ya siendo adulto, pues va a buscar su esencia, ¿no? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su verdadero yo? Así que creo que esta es una situación ante la que nos hemos visto muchas personas que hemos crecido en un ambiente así, que siempre hemos sabido que había algo raro, pero que de alguna manera pues lo aceptamos porque no había otra. Entonces, ya pasando un poco a quizás, a los últimos dos libros, porque podría resultar demasiado cargante, creo que estos dos libros son pues la base de todo esto. Son libros muy cortos, son libros además que creo que cualquier psicólogo recomendaría, y que hace referencia al triángulo dramático de Karpman. El libro no es en sí de Karpman, el autor no es Karpman, habla del triángulo dramático que este analista creó, y que habla precisamente de la postura de la víctima, del perseguidor y del salvador, que, bueno, pues viene a reflejar la base de lo que son las conductas tóxicas, de las relaciones tóxicas y disfuncionales. Así que, bueno, pues sin querer destriparos mucho la temática del libro, y básicamente deciros que trata de eso, y de cómo entrar en dinámicas más positivas, cómo evitar a toda costa esas dinámicas, no jugar juegos de poder, y que llevar la razón no es lo más importante en la vida. Ser feliz, sí, sí que lo es. A veces, pues bueno, exponer lo que uno piensa, hacerlo con pasión, con ganas, con ilusión, pues sí, es necesario y es sano, pero cuando se vuelve algo obsesivo y necesario en demasía en la persona, pues mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, pues bueno, no entrar en dinámicas de victimismo o de intentar salvar a los demás, véase la codependencia, cuando no obtenemos
lo que queremos a través del cuidado de los otros, una atención por falta de afecto, de amor recibido, y querer tener a toda costa a gente a nuestro lado, pues luego no caer precisamente en la victimización o enfadarnos tanto que lleguemos pues a agredir verbalmente, o bueno, ¿quién no ha hecho eso, no? Entonces creo que es un libro muy necesario para crecer. Y por supuesto, cómo salir del triángulo dramático. Este libro es de Bernard Racan, es francés, aunque bueno, está traducido al español. Bernard Racan con Q. Y este es de Jill Edwards, de una autora que creo que es norteamericana también. Bueno, son dos libros que conjuntamente van a ayudar mucho a salir de todas esas dinámicas. El próximo día seguiré enseñando literatura. Creo que es una parte importante del crecimiento. Siempre podemos volver a acudir una y otra vez a la misma fuente. Ahí la vamos a tener en la biblioteca personal. Y bueno, pues nada, mucho mejor que andar buscando en internet, o que sí, siempre lo digo, y no quisiera pecar pues de hipócrita o de tirarme piedras al propio tejado, ¿no? Porque al fin y al cabo, siempre lo digo, no soy clínico, pero sí que pienso que, bueno, pues dar unas pautas de a qué fuentes más fiables podéis acudir, eso nunca sobra, ¿no? Así que nada, lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero haberos dado buena información, os deseo todo lo mejor, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.